Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 73. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo 3. El poder estar entero propio y la temporalidad como sentido ontológico del cuidado. Párrafo 64. Cuidado y mismidad. La unidad de los momentos constitutivos del cuidado, existencialidad, existencia, significa 1. Todo el ser del Dasein. 2. Solamente el comprender. Facticidad y condición de caído. Hizo posible la primera delimitación ontológica de la totalidad del todo estructural que es el Dasein. La estructura del cuidado fue reducida a la siguiente fórmula existencial. Anticiparse así, estando ya en un mundo, en medio de los entes que comparecen dentro del mundo. La totalidad de la estructura del cuidado no se obtiene por acoplamiento de partes y, sin embargo, es una totalidad articulada. Este resultado ontológico debió ser evaluado considerando hasta qué punto satisface las exigencias de una interpretación originaria del Dasein. El resultado de esta reflexión fue que ni el Dasein en su totalidad ni su modo propio de poder ser habían sido tematizados. Sin embargo, el intento de captar fenoménicamente al Dasein en su totalidad parecía fracasar precisamente en virtud de la estructura del cuidado. El anticiparse se presentaba como un no todavía, pero este anticiparse, caracterizado como un resto pendiente, se reveló luego a la consideración existencial genuina como un estar vuelto hacia el fin, un modo de ser que todo Dasein, en el fondo de su ser, tiene. Asimismo, dejamos en claro que, en la llamada de la conciencia, el cuidado intima al Dasein a su poder ser más propio. La comprensión de la llamada, originariamente comprendida, se reveló como resolución precursora. Esta encierra así el modo propio del poder estar entero del Dasein. La estructura del cuidado no va en contra de un posible estar entero, sino que es la condición de posibilidad de semejante poder ser existentivo. A lo largo de estos análisis, se hizo claro que los fenómenos existenciales de la muerte, la conciencia y la culpa, están anclados en el fenómeno del cuidado. La articulación de la totalidad del todo estructural se ha vuelto aún más rica, y así se ha hecho también más apremiante la pregunta existencial por la unidad de esta totalidad. ¿Cómo debemos concebir esta unidad? ¿Cómo puede el Dasein existir unitariamente en las mencionadas formas y posibilidades de su ser? Manifiestamente, tan solo a condición de que él mismo sea este ser en sus posibilidades esenciales, que cada vez el Dasein mismo sea este ente, yo sea este ente. El yo pareciera ser lo que mantiene unida la totalidad del todo estructural. El yo y el sí mismo han sido concebidos desde siempre en la ontología de este ente como el fundamento sustentador, sustancia o sujeto. La presente analítica, por su parte, ha tropezado ya desde la caracterización preparatoria de la cotidianidad con la pregunta por el quién del Dasein. Se ha podido ver que inmediata y regularmente el Dasein no es él mismo, sino que está perdido en el uno mismo. El yo, como el sí mismo, en cierto sentido inmediato, de primer plano y, por consiguiente, aparente. Este último es una modificación existentiva del sí mismo propio. La pregunta por la constitución ontológica de la mismidad quedó sin contestar, pero ya se ha fijado en principio el hilo conductor del problema. Si el sí mismo pertenece a las determinaciones esenciales del Dasein, y si la esencia de éste consiste en la existencia, entonces la yoidad y la mismidad deberán ser comprendidas ya existencialmente. De un modo negativo se ha mostrado también que la caracterización ontológica del uno excluye cualquier empleo de categorías propias del estar ahí, sustancia. Fundamentalmente ha quedado en claro que el cuidado no puede ser deducido ontológicamente de la realidad, ni edificado con las categorías de ésta. Si es válida la tesis del carácter tautológico de la expresión cuidado de sí mismo, en correspondencia a la solicitud como cuidado por los otros, entonces el cuidado lleva ya en sí el fenómeno del sí mismo.
pero con ello se agudiza el problema de la determinación ontológica de la mismidad del Dasein y se transforma en la pregunta por la conexión existencial entre cuidado y mismidad. La aclaración de la existencialidad del sí mismo tiene su punto de partida natural en la autointerpretación cotidiana del Dasein, que se expresa acerca de sí mismo diciendo yo. No se necesita para ello hablar en voz alta. Diciendo yo, este ente apunta a sí mismo, aclarar con más precisión, decir yo y ser sí mismo. El contenido de esta expresión pasa por ser absolutamente simple. Ella se refiere cada vez solamente a mí y a nada más. Siendo simple de esta manera, el yo no es ninguna determinación de otras cosas. No es él mismo un predicado, sino que es el sujeto absoluto. Lo expresado, al decir yo, aquello de lo que en ese decir se habla, es comprendido siempre como lo que pertenece siendo lo mismo. Los caracteres de la simplicidad, sustancialidad y personalidad que Kant, por ejemplo, pone a la base de su doctrina de los paralogismos de la razón pura, surgen de una auténtica experiencia prefenomenológica. Queda, sin embargo, en pie la pregunta si aquello que es experimentado ónticamente de esta manera puede ser interpretado ontológicamente recurriendo a dichas categorías. Es cierto que Kant, ajustándose rigurosamente al contenido fenoménico que se nos da cuando decimos yo, hace ver que las tesis ónticas sobre la sustancia de almas inferidas de los caracteres mencionados son legítimas. Pero de esta manera solo se logra rechazar una falsa explicación óntica del yo y la intención de formular proposiciones ónticas suprasensibles. Sin embargo, con esto no se ha alcanzado en absoluto, ni siquiera asegurado o preparado positivamente la interpretación ontológica de la mismidad. Aunque Kant intenta, más rigurosamente que sus predecesores, determinar el contenido fenoménico que se nos da cuando decimos yo, vuelve a caer, sin embargo, en la misma inadecuada ontología de lo sustancial, cuyos fundamentos ónticos le ha negado teoréticamente al yo. Es necesario que mostremos esto con mayor precisión, a fin de establecer por este medio el sentido ontológico del análisis de la mismidad que arranca del decir yo. El análisis kantiano del yo pienso será propuesto ahora a modo de ilustración y solo en la medida en que es necesario para aclarar dicha problemática. El yo es una mera conciencia que acompaña a todo concepto. Con él no se representa nada más que un sujeto trascendental de los pensamientos. La conciencia en sí no es tanto una representación cuanto una forma de la representación en general. El yo pienso es la forma de la apercepción inherente a toda experiencia y anterior a ella. Kant recoge, con razón, el contenido fenoménico del yo en la expresión yo pienso. O bien, si se considera la inclusión de la persona práctica en la inteligencia en el yo actúo. Decir yo significa para Kant decir yo pienso. Kant intenta determinar el contenido fenoménico del yo como res cogitans. Si llama a este yo un sujeto lógico, esto no quiere decir que el yo en general sea un concepto logrado tan solo por medio de un procedimiento lógico. Antes bien, el yo es el sujeto del comportamiento lógico, del enlace. Yo pienso quiere decir yo enlazo. Todo enlazar es un yo enlazo. A la base de todo reunir y relacionar se encuentra ya siempre el yo. Por eso, el sujeto es conciencia en sí, y no una representación, no una cosa representada, sino la representante mismo como lo que pone ante sí en el representar, pero solo en este. Y el yo es solo en cuanto es este ante sí, solo en cuanto es esta seidad, sino más bien la forma de la representación. Esto quiere decir que el yo pienso no es una cosa representada, sino la estructura formal del representar como yo, por cuyo medio lo representado llega a ser posible. Forma de la representación no quiere decir marco ni concepto general, sino aquello que hace en cuanto dos de todo lo representado y de todo representar lo que ellos son. El yo, comprendido como forma de la representación,
viene a ser lo mismo que el yo del que se dice que es un sujeto lógico. Dos cosas constituyen lo positivo en el análisis kantiano. Por una parte, en el plano óntico, Kant ve la imposibilidad de reducir el yo a una sustancia. Por otra parte, sostiene que el carácter del yo es el yo pienso. No obstante, Kant vuelve a entender a este yo como sujeto y, por consiguiente, en un sentido ontológicamente inadecuado. Porque el concepto ontológico de sujeto no caracteriza la mismidad del yo, en tanto que sí mismo, sino la identidad y permanencia de algo que ya está siempre ahí. Determinar ontológicamente el yo como sujeto significa plantearlo como un ente que ya está siempre ahí. El ser del yo es comprendido como realidad, presencia, el acompañar constante de la res cogitans. Pero, ¿a qué se debe el que Kant no pueda sacar provecho ontológico de su auténtico punto de partida fenoménico en el yo pienso y que tenga que recaer en el sujeto, es decir, en lo sustancial? El yo no es solamente un yo pienso, sino un yo pienso algo. Pero, ¿no insiste Kant mismo una y otra vez en que el yo queda referido a sus representaciones y que sin ellas no es nada? Pero estas representaciones son para él lo empírico, que es acompañado por el yo, los fenómenos a los que éste adhiere. Pero Kant no muestra en ninguna parte el modo de ser de este adherir y aquel acompañar. En el fondo, este modo es comprendido como un constante coestar ahí del yo y sus representaciones. Es cierto que Kant evitó disociar el yo del pensar, pero sin plantear el yo pienso en la plenitud de su contenido esencial como un yo pienso algo. Y, sobre todo, sin ver el supuesto ontológico del yo pienso algo como determinación fundamental del sí mismo, la temporalidad. En efecto, tampoco el planteamiento del yo pienso algo está ontológicamente bien determinado, ya que el algo mismo queda indeterminado. Si lo que se comprende con ese algo es un ente intramundano, entonces ahí se encuentra en forma tácita el supuesto del mundo. Ahora bien, este fenómeno codetermina justamente la constitución de ser del yo, si el yo ha de poder ser algo así como un yo pienso algo. El decir yo apunta al ente que soy yo, entendido como yo soy en el mundo. Kant no vio el fenómeno del mundo y fue lo bastante consecuente como para mantener las representaciones lejos del contenido a priorístico del yo pienso. Pero con esto, el yo fue reducido forzosamente a la condición de sujeto aislado, que acompaña a las representaciones de una manera ontológica enteramente indeterminada. En el decir yo, el Dasein se expresa como estar en el mundo. Pero, ¿se mienta acaso el yo cotidiano a sí mismo como estando en el mundo? Aquí es necesario distinguir. Al decir yo, el Dasein apunta, sin duda, al ente que es cada vez el mismo. Pero la autointerpretación cotidiana tiene la tendencia a comprenderse desde el mundo de las ocupaciones. Apuntando ónticamente a sí mismo, el Dasein se equivoca en su visión del modo de ser del ente, que es el mismo. Y esto es sobre todo válido de la constitución fundamental del Dasein, del estar en el mundo. ¿Qué es lo motivante de este fugitivo decir yo? La caída del Dasein, por la que éste huye de sí mismo hacia el uno. El que de un modo natural dice yo es el uno mismo. En el yo se expresa aquel sí mismo que inmediata y regularmente no es el que yo propiamente soy. El sí mismo del yo me ocupo, olvidado de sí, se muestra para el que se absorbe en el tráfago cotidiano y en la veloz sucesión de los quehaceres como algo simple, permanentemente idéntico, pero indeterminado y vacío. Porque al fin y al cabo, uno es lo que a uno le ocupa. Que el decir yo óntico natural soslaye el contenido fenoménico del Dasein a que el yo se refiere, no le da a la interpretación ontológica del yo ningún derecho para soslayarlo también ella, imponiéndole a la problemática del sí mismo un horizonte categorial inadecuado. Ciertamente, la interpretación ontológica del yo no logra en modo alguno la solución del problema por el hecho de rehusarle su adhesión al decir yo.
cotidiano. Pero en cambio, bosqueja la dirección en la que se debe seguir preguntando. El yo mienta el ente que uno es estando en el mundo. Ahora bien, el estar ya en un mundo, en cuanto estar en medio del ente a la mano intramundano, quiere decir, con igual originalidad, anticiparse así. El yo mienta el ente al que le va el ser del ente que él es. En el yo, el cuidado se expresa, inmediata y regularmente, en el modo fugitivo del decir yo del ocuparse. El uno mismo dice yo, muy frecuentemente y en la voz más alta, porque en el fondo no es propiamente el mismo y esquiva el poder ser propio. La constitución ontológica del sí mismo no se deja reducir a un yo sustancia ni a un sujeto, sino que, por el contrario, el cotidiano y fugitivo decir yo, tiene que ser comprendido desde el poder ser propio. Pero de aquí no se sigue, sin embargo, que el sí mismo sea el fundamento constantemente presente del cuidado. La mismidad solo puede ser existencialmente descubierta en el modo propio del poder ser sí mismo, es decir, en la propiedad del ser del Dasein en cuanto cuidado. Desde aquí recibe su aclaración la estabilidad del sí mismo como presunta persistencia del sujeto. Pero el fenómeno del poder ser propio abre también la mirada para la estabilidad del sí mismo en el sentido de haber alcanzado un cierto estado. La estabilidad del sí mismo, en el doble sentido de la constancia y de la firmeza de estado, es la contraposibilidad propia de la inestabilidad del sí mismo, de la caída irresoluta. La estabilidad de sí mismo no significa existencialmente otra cosa que la resolución precursora. La estructura ontológica de la resolución precursora revela la existencialidad de la mismidad del sí mismo. El Dasein es propiamente él mismo en el aislamiento originario de la callada resolución dispuesta a la angustia, el claro del ser en cuanto ser. El ser sí mismo propio, en cuanto silente precisamente, no dice yo, sino que en su silenciosidad es el ente arrojado que él puede ser en cuanto propio. El sí mismo revelado en la silenciosidad de la existencia resuelta es la base fenoménica originaria para la pregunta por el ser del yo. La orientación fenoménica por el sentido del ser, del poder ser sí mismo propio, permite establecer el derecho ontológico que se le puede asignar a la sustancialidad, simplicidad y personalidad como caracteres de la mismidad. La pregunta ontológica acerca del ser del sí mismo debe ser arrancada de la idea previa de un sí mismo cosa, que perdura en su estar ahí, idea constantemente sugerida para el uso predominante del decir yo. El cuidado no tiene necesidad de fundarse en el sí mismo, es, más bien, la existencialidad, en cuanto constitutivum del cuidado, la que le da su constitución ontológica a la estabilidad del sí mismo, a la cual, conforme al pleno contenido estructural del cuidado, le pertenece la caída fáctica en la inestabilidad del sí mismo. Cabalmente concebida, la estructura del cuidado incluye el fenómeno de la mismidad. La aclaración de este fenómeno se ha realizado en la forma de una interpretación del sentido del cuidado, que constituye, como vimos, la totalidad del ser del Dasein.